Dios les bendiga en esta hora a todos los que nos siguen a través de los medios. Dios les bendiga a todos los de este canal, Avanzando TV. Para mí es un privilegio y una bendición, una vez más, poder llegar a cada uno de ustedes con el consejo de la palabra del Señor. Saludo a nuestros seguidores, hermanos y amigos allí en América, Centroamérica, Suramérica, África, Asia, Europa, Oceanía, en fin, todos en cualquier lugar del mundo. Muchas gracias por escucharnos, por seguirnos. Esperamos que usted le dé a la campanita y que usted nos ayude allí. El único propósito es poder nosotros llegar a más personas y que las vidas puedan conocer a Dios y puedan ser edificadas. Quiero hacer una oración. Padre, gracias por este momento. Presento este tiempo y también todos nuestros oyentes, Señor. Te pido la bendición, por favor. Despeja los aires, mi Señor. Declaro esa libertad en los aires y que esta palabra traspase los corazones y llegue al Espíritu, mi Señor. Y que sea de bendición y que se cumpla el propósito para lo que tú la envíes. Solamente soy un vaso en tus manos, Señor. Y gracias por darme este privilegio, esta bendición y esta oportunidad. Amén. Quiero leer un versículo en 2 Corintios 11, versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Amén. Hoy compartiré con ustedes bajo el tema el peligro que acecha a los cristianos. Bueno, es importante entender que los cristianos, humanamente hablando, no tenemos enemigos, porque nosotros no somos enemigos de las personas, aunque hay muchas personas que creen que nosotros somos sus enemigos, pero ya ese es asunto de ellos. Como tal, una verdadera cristiana y un verdadero cristiano no tiene enemigos. Y no lo tiene por una razón. Porque la palabra de Dios dice que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ese principio bíblico, ese mandato del Señor, ya nos indica que nosotros no debemos tener enemigos. Por supuesto, si somos obedientes. Si somos desobedientes, no entendemos esta parte y claro está, ya sabemos lo que sucede en el mundo aún cristiano. Pero sí somos conscientes que tenemos un enemigo y ese enemigo es un peligro. ¿Quién es ese enemigo? En aquellos que no nacieron en el Evangelio, porque el que nació en el Evangelio y se ha mantenido desde pequeño, pues conoció a Dios y se mantuvo ahí, si no se ha apartado, no se ha escarriado, que Dios le bendiga, que Dios le aguarde, siempre ha conocido a Dios, pero tiene un enemigo también, que lo quiere sacar. Pero los que en algún momento, en un tiempo, vinimos al Señor, sea joven o a una edad más adulta, practicamos el pecado. Y practicamos el pecado porque éramos esclavos del pecado. Y le servíamos a Satanás, que el Señor le reprenda. Ese es el enemigo de nuestras almas. Ese es el enemigo de Dios. Ese es el mentiroso y padre de mentira. Ese es el que allí en el libro de Génesis, en el capítulo 3, cuando Dios hace a Adán y Eva y los coloca tan felices en el huerto del Edén, Dios le da directrices a Adán y Eva y les dice: de todo árbol ustedes pueden comer, pero de aquel árbol que es el árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comiere ciertamente moriréis. El enemigo de nuestras almas, el enemigo de Dios y del cristiano, el que no quiere que usted vaya al cielo, el que no quiere que usted tenga paz, que le vaya bien, que se arrepienta, que viva para Dios, que honre a Dios, que obedezca a Dios y que sirva a Dios, el que quiere que usted se aparte y por eso le pone tentaciones y tantas cosas, llegó allí el tentador.
Y cuando llegó el tentador, quiso dañar esa relación del hombre con Dios. Y el propósito era inyectar el veneno para que el hombre se apartara de Dios. Porque él sabe que hay un lugar, hay una condenación. La Biblia nos llama en Apocalipsis el lago de fuego que arde con humo de azufre, donde va a estar la bestia, el falso profeta, donde va a estar Satanás, donde van a estar todos los demonios y donde van a estar todos los que no se arrepientan y no reciban a Cristo y no obedezcan el Evangelio, y todos aquellos que nunca aceptaron a Jesucristo como único y suficiente Salvador para ser salvos. Él no quiere irse solo a aquel lugar. Así que cuando él vio a Adán y Eva tan felices, él sintió envidia. Entonces él siente envidia porque él estuvo en el cielo y él se rebeló. Entonces fue expulsado y fue tirado y se convirtieron en demonios. Eran ángeles, ahora son ángeles caídos. Entonces, cuando vio a Eva y Adán, vio a Eva y le dijo: con que Dios ha dicho que no comáis de todo árbol. Porque el tentador siempre llega. Entonces Eva comienza a hablar con él. No debió, pero comenzó a hablar. Sí, de todo árbol, dijo Dios, no comeréis, pero de este árbol no, porque para que no muramos. Y él de una vez le dijo: no moriréis. O sea que le puso duda, que Dios les estaba mintiendo, que él les estaba diciendo la verdad, y Dios nunca miente. Y ya de ahí para allá sabemos el resto. Vino la caída, vino la desgracia, vino la degradación. O sea que Eva fue engañada, Adán fue engañado, sucumbieron y murieron. Perdieron la comunión con Dios. Entonces el Espíritu Santo le recuerda al apóstol Pablo. Todos sabemos que el apóstol Pablo fue un hombre muy usado por Dios, que el Señor mismo lo evangelizó, lo llamó, lo preparó y lo envió, y fue de mucha bendición el apóstol Pablo. Y entonces allí en el capítulo 11, versículo 3, él le recuerda a la iglesia el peligro del cristiano. Porque es que, iglesia, nosotros tenemos a Dios, pero nosotros no nos podemos descuidar. Es verdad que la Biblia dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, pero no nos podemos salir del abrigo, de la sombra. Es verdad que la Biblia dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará, pero siempre tenemos que propiciar que Él sea nuestro guía, nuestro pastor. Entonces, preocupado el apóstol Pablo por la iglesia de Corinto, porque había una cantidad de situaciones, se habían levantado herejes, habían situaciones de la carne, habían pleitos, contiendas, iras, disensiones y una cantidad de cosas. El enemigo quería dañar la obra de Dios, porque él siempre quiere dañar el cristiano, donde hay una familia feliz, donde hay una iglesia feliz, donde se está levantando una obra, donde Dios quiere levantar un hombre, una mujer, un joven. Él siempre viene con la tentación, con las obras de la carne. Él siempre viene con la vanidad del mundo, lo que el mundo ofrece. Le ofrece mundanalidad, le ofrece vanidad, le ofrece libertinaje. ¿Y cuántos han caído en esas trampas? ¿Y cuántos se han dejado engañar? ¿Y cuántos, hablando de la iglesia de hoy, cuánta iglesia se ha vuelto liberal, libertina? La iglesia es libertad, libertad en Cristo, no libertinaje. ¿Cuántas y cuántos se han dejado engañar? Entonces el apóstol Pablo, mirando los pleitos, las contiendas, las disensiones, hacían asesión de personas y todo lo que pasaba, entonces les escribe en este versículo: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Él llega a los sentidos, él llega a la mente, a ponerle duda a la gente. Pero esto no es tan malo. Pero no, aceptar alguna cosa del mundo no es tan malo, no es pecado. Muchas lo hacen, muchos lo hacen. Pero mire, yo veo que Dios las usa, yo veo que Dios los usa. Y se nos olvida lo que dice la Biblia. ¿Cuántas y cuántos han soltado? ¿Cuántas y cuántos se han mundanalizado, se han se han vuelto carnales, se han carnalizado? ¿Cuántos han dejado de entrar tantas cosas a su vida, a su corazón, mundo y una cantidad de cosas, a la iglesia, aún ministros? Y mucha gente dice: pero mire, todavía se mueve, todavía pasan muchas cosas.
Pero recuerde que la Biblia dice en Mateo 7, aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, hicimos milagros, echamos fuera demonios, y yo les responderé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque se confiaron. Y uno no se puede confiar, y uno no se puede salir de la palabra. Y siempre debemos de tener cuidado de obedecer la palabra, de hacerlo como el Señor nos lo manda, como la palabra nos lo enseña. El apóstol Pablo estaba preocupado con Timoteo, con Tito, con Filemón, y a uno de ellos le escribe una canción, le dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos, así como yo te mandé. Porque la mayoría hoy, mucha gente ya no es como lo mandó el Señor, como lo manda la palabra, como lo manda la Biblia. No es como fulano cree que fulano, que porque es el presidente o el vicepresidente o el supervisor o el pastor que tiene cientos y miles y que está allá y que él dijo. Y la gente, no, usted y yo tenemos que mirar la Biblia. Nosotros debemos de imitar lo bueno, no lo malo, lo que dice la Biblia. Si usted está en un lugar y ve que le están predicando una herejía, que el mundo se metió, el libertinaje, la mundanalidad, ya no se sabe quién es cristiano y quién no es cristiano, salga corriendo de ese lugar, huya de ese lugar, busque a Dios. Si usted realmente ama a Dios y ama la palabra y es una mujer santa y es un hombre santo y quiere ir al cielo, busque un lugar donde le enseñen y le digan la verdad y le digan la palabra tal como es. No se quede escuchando herejes ni herejías. Recuerde lo que dice el libro de Proverbios: el que se junta con sabios, sabio será, pero el que se junta con necios será quebrantado. Mucha gente va a ser quebrantada. ¿Por qué? Por disciplina, por juicio. Muchos irán a quedar del rato de la iglesia, muchos no van a calificar, tal vez muchos tristemente van a escuchar esa palabra: nunca os conocí. Pero lo peor, mucha cristiana y cristiano con conocimiento, conociendo la Biblia, y siguen esta clase de herejías y esta clase de personas. No, es tiempo de que usted despierte, mujer de Dios, hombre de Dios, cristiana, cristiano, busque qué nos dice la Biblia. Pablo estaba preocupado. Y dice: y temo que como la serpiente con su astucia fue capaz de engañar a Eva, a Adán y Eva, también vuestros sentidos van a ser extraviados, desviados de la sincera fidelidad a Cristo. Usted no conoce gente que hace 15, 20, 30, 40 años, yo los conozco, una vida santa, una vida consagrada, dedicada, buscaban a Dios, amaban a Dios en la sana doctrina de verdad, y hoy desviados totalmente. El enemigo los ha engañado, la avaricia los ha cegado y una cantidad de cosas. Y lo peor, una cantidad de pueblos siguiendo esta clase de personas. No, a ellos hay que amarlos, por ellos hay que orar por la iglesia del Señor. Pero usted tiene que estar despierta y despierto, mirar dónde va, dónde se mete, qué le enseñan. Hoy tenemos que ser como los cristianos de Berea, que los cristianos de Berea, cuando les predicaban la palabra, iban a la Biblia, investigaban para ver si lo que les decían era así. Hoy hay mucho mandamiento de hombre, hoy hay mucha cosa, mucha herejía, así que la iglesia debe despertar. Entonces Pablo se preocupa y él decía: hay temor en mí. Y que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, ustedes vayan a ser engañados y extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Hoy usted encuentra una cantidad de gente que dice: no se necesita tanto para ir al cielo, Dios no mira sino el corazón, viva como quiera, vista como quiera, camine como quiera. Y a veces se ha vuelto la iglesia del Señor un relajo con novios inconversos, novias inconversas, una cantidad de cosas. Los templos a veces parecen más una discoteca que un lugar de Dios. La gente se sube de cualquier forma y de cualquier manera a predicar, a tocar, a hacer, hasta vistiendo deshonestamente, y se ve, el mundo se ha metido en libertinaje, se ha metido a las iglesias, a las congregaciones, el enemigo se ha metido, han sido extraviados, se metió un espíritu de engaño, se metió un espíritu de error. Parece que muchos están ciegos y les pasa lo de la iglesia en la Odisea: aquí somos ricos y en ninguna cosa tenemos necesidad, y Dios les manda a decir: ustedes son unos desventurables, pobres, ciegos, miserables y desnudos. ¿Por qué? Porque no se habían dado cuenta que se había metido el mundo, el pecado, la maldad, el error, el engaño, el enemigo. Sus sentidos habían sido extraviados.
hoy no es tan diferente. Que Dios nos ayude y que Dios tenga misericordia y que Dios nos dé discernimiento. Mujer de Dios, varón de Dios, mujer cristiana, hombre cristiano, hoy más que nunca en este tiempo de apostasía, que Dios nos guarde a usted y a mí de caer en la apostasía, en la mediocridad, en la liviandad, de salirnos de la sana doctrina. Que Dios nos proteja y que Dios nos guarde. Vamos a decirle al Señor que nos ayude. Padre, muchas gracias te damos en esta hora por tu palabra maravillosa. Oro por tu pueblo y por tu iglesia a nivel general y a nivel mundial, por tus siervos y tus siervas y por cada uno de tus hijos. Que tú nos ayudes porque está que suena la trompeta, Señor. Que haya un despertar y nos des discernimiento y entendimiento. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Muchas gracias por su atención prestada y hasta una nueva oportunidad. Espero que esta palabra sea de mucha bendición para su vida.